complicado y bien paradójico el de la pandemia y de sus efectos en la sociedad. Yo he escrito mucho en el curso de estos últimos 6 meses, que casualmente hoy se conmemora ese acontecimiento de haber identificado al paciente cero en nuestro país. De ese tiempo a esta parte, como bien lo han comentado, creo que no es necesario ser tampoco un adivino para señalarlo, el gobierno ha cometido cualquier cantidad de errores, la sociedad del mismo modo se ha comportado de una manera tremendamente negativa, ya sea por los insensatos que han transgredido las normas que correspondían a la regulación social para este periodo, como en los censores y los críticos tan abruptos, tan virulentos, que no han respetado ni siquiera el duelo por la pérdida de las vidas de varios compatriotas, como sucedió hace unas semanas en la infausta discoteca Thomas, ¿no? En Los Olivos. Entonces, ¿a dónde me lleva en este primer momento mi reflexión acerca de la pandemia? Claro que se encontró en un fiasco gubernamental, en un vacío de representatividad que se arrastraba desde el año 2016, aunque en buena ley se arrastra, bueno, de hace mucho tiempo atrás, porque la gente no llega a identificarse con quienes están ejerciendo el poder, no solamente no se sienten representados, sino que no los toman como un referente ni como un paradigma. Por eso el ejemplo que le puedan dar o las indicaciones que les puedan dar de ninguna manera les enaltecen a seguirlas. Entonces se da una situación no solo de desgobierno, sino de desobediencia civil inconsciente que ha cobrado los efectos tan lamentables que sabemos que se dan día tras día. Por supuesto que no todo va a ser culpa de la sociedad, pero entra en una circunstancia que es como un círculo vicioso, porque a la sociedad la tiene que dirigir el gobierno. Entonces, acá en el Perú, nuestra sociedad no tiene dirección, el gobierno no tiene dirección, la clase que maneja el poder económico no tiene dirección, porque más allá de las ganancias que le pueden redituar las actividades habituales, no tienen ningún enfoque de país. Y el resto de la población tiene que sobrevivir día tras día y no tienen un horizonte mayor ni mejor, ¿no? Ahora, desde la perspectiva comunicacional, la proliferación de los fake news, ¿no? De las noticias falsas, de las recetas falsas, de probar uno y otro remedio, también han conducido a tremendos equívocos, como las intoxicaciones que se han dado masivamente por el dióxido de cloro, que inclusive han sido propagadas por presidentes y luego por representantes de diferentes regiones del mundo, inclusive acá del país, presidentes regionales, que de una manera muy responsable e ignorante se han lanzado prácticamente a automedicarse y a automedicar de alguna forma también a la población, transgrediendo lo que debería ser un protocolo más sojuzgado o regulado por los profesionales competentes que son los médicos. Eso es una situación bien grave que veo. Ahora, por supuesto que ha habido fallas gubernamentales en el plano de la ejecución, en la distribución de los bonos, ¿no? El caso de Reactiva Perú ha sido tremendo, que ha habido un despilfarro millonario para cualquier cantidad de grupos empresariales que no necesitaban de estos ingresos adicionales o de estos préstamos. ¿Eso qué nos indica? Que el gobierno, y no solamente el gobierno de Vizcarra, sino el gobierno en general, o el orden establecido, prácticamente complota contra la mayoría de la población. Esto no tiene nada que ver con una prédica de izquierda, sino con una constatación real, veraz, de lo que ha sucedido en el curso de estos meses. Entonces, se privilegia a un sector de la población en desmedro de otro. Y el problema es que ese otro segmento de población que se ha visto plenamente desprotegido acaba siendo la inmensa mayoría del país. Entonces, la inmensa mayoría del país no tiene bienes económicos, no tiene referentes políticos a los cuales debe seguir, no tiene ninguna otra forma de paradigma ni ningún otro horizonte. Entonces, de alguna forma, no se les justifica, pero actúan de las maneras insensatas que hemos visto y que nadie les puede enmendar la plana, ¿no? Porque lamentablemente en esta circunstancia del coronavirus,
las acciones que tomamos respecto de los demás son prácticamente de vida o muerte. Entonces, ahí hay una situación muy tremenda y no hay una forma inmediata de resolverlo porque se requiere de una construcción ciudadana que, por supuesto, esperemos que sea paulatina, pero todos los que tenemos alguna participación pública o algún interés comunicacional o de otro tipo en análisis, tenemos que dar cuenta de todos estos problemas, de estos vacíos, porque a su vez hay un vacío de poder inmenso. Las actividades, por ejemplo, que tiene el Congreso y las confrontaciones que tienen con el Poder Ejecutivo durante el curso de esta pandemia y luego del golpe de septiembre del año pasado, y lo que viene desde que ingresó PPK en el 2016, que no demuestra que quienes están teniendo una representación política no están preocupados por el bienestar del país. Entonces, ¿qué corresponde que haga la gente? Tomar participación en los temas de orden político. Si no, vamos a seguir perdidos años tras años y tengan la plena seguridad de que va a haber pruebas más duras en el curso del futuro que se viene, porque esto ha sido de alguna forma una conflagración que da pie a cualquier tipo de teorías y de especulaciones y hay que tener mucho cuidado con los efectos que esto vaya a tener de aquí a un tiempo, ¿no? O de un tiempo a esta parte. Ahora, me quedan algunas reflexiones sobre el tema de cuáles serían las alternativas para ver una reconceptualización del Estado, porque el Estado, el gobierno, la política, los roles de los actores políticos, de los comunicadores y de toda la gente que está entrometida en la prensa y en el medio público, no pueden ser los mismos luego de esta pandemia. Absolutamente. Muchas gracias, estimado Percy. Mi reflexión final es que la pandemia ha tomado al mundo y ha desnudado las falencias que han tenido las ideas propaladas por los politicastros que se han adueñado de la escena pública en los últimos años, partiendo inclusive de los países que son considerados potencias, ¿no? O sea, imaginar que Donald Trump, por más millonario que sea, ahora tenga el dominio sobre un país como los Estados Unidos, pues es una absoluta infamia para el pasado, la trascendencia de cuántos políticos importantes que dio esta nación en su momento. Luego, todo esto nos obliga a hacer una reconceptualización del Estado. Hasta los mismos liberales van a tener que reconsiderar cuáles son los fines, las limitaciones, los alcances, las posibilidades, las perspectivas que tiene la acción estatal en beneficio de la ciudadanía. Ya ni qué decir de quienes comparten otro tipo de ideas acerca de lo que debe ser la política. También debe haber una reconstrucción de lo que es política, porque aquí estamos a unos meses de conmemorar una jura de la independencia, que fue algo muy simbólica, fue muy interesante, etcétera, pero no ha tenido una vigencia real. ¿Dónde es que el Perú es francamente independiente? ¿Dónde es que el Perú es francamente una república? Por último, ¿dónde es que el Perú es genuinamente una democracia? Si se supone que en una democracia el poder viene y va al pueblo, que es un depositario, el soberano es el pueblo. Pero acá, si, digamos, nosotros que entendemos cómo se rige el medio electoral, debemos denunciar la manera que la gente ocupa un cargo, se compran las candidaturas, por eso a la hora de la hora llegan y no tienen que representar más que a quienes se les han financiado sus campañas. Por eso que este 2021 no resulta siendo una oportunidad para nada, es ni siquiera el inicio de nada que vaya a ser significativo, pero hay que luchar y hay que colaborar a nivel de la sociedad civil para que en el curso de los años siguientes, hasta el 2021, verdaderamente el Perú llega a ser lo que todas las constituciones han dicho desde que se ha constituido el país. Pero es una república, bien, que tenga participación la gente, es una democracia, que el poder esté cifrado pues en el pueblo, y educar al pueblo, y darle salud. Son dos elementos que son capitales en cualquier estado del mundo, educación y salud. Acá eso se ha dejado de lado décadas, si no es que siglos.
Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Decía la reconceptualización del Estado, los fines de la política, los fines de los actores políticos mismos, ¿no? También de los comunicadores y de la gente que participa en el medio público. Porque si no, vamos a seguir en la misma circunstancia de desvarío, de desgobierno y sobre todo de una gran falta o de una incapacidad para asumir responsabilidades que se ve desde el estrato más alto del Estado, del país, que es la presidencia, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, hasta el último extremo de cualquier sitio donde haya 1 o 2 habitantes del país que se pueda decir que es territorio peruano. Entonces, esa sería mi reflexión final. Tenemos que reconsiderar lo que es el país, lo que es el Estado y lo que es la política. Sobre todo por un sentido de autopreservación.